Muy buenas, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un episodio más de aquí, de este podcast. Y entrando de una vez al tema, recientemente se le cerraron oficialmente la aplicación de Twitter en Brasil. Y no solo en Brasil, sino también en Venezuela. Pero, ¿qué tienen exactamente estos dos países en común? Bueno, parecen dos situaciones parecidas, pero realmente son muy diferentes la una de la otra. Y primero que todo, ¿por qué esta aplicación, esta red social últimamente ha desatado fuertes críticas y se están imponiendo bloqueos o sugerencias, por así decirlo, de censura o bloqueo de esta aplicación? Resulta que el caso de Venezuela y de Brasil no son los únicos en el mundo. Y parece ser que para la aplicación de Elon Musk, las cosas se le van a empeorar porque hay otros estados en el mundo que ya están empezando a sugerir la posible censura de esta aplicación. Entonces, haciendo una memoria, un pequeño aparte en cuanto a la historia de Twitter, esta red social ya finalizando la primera década por allá entre los años 2008 y 2010 se hace increíblemente popular. Creo que es fundada entre el año 2006-2007. Comienza como cualquier otra red social, siendo utilizada por adolescentes y adquiere mucha popularidad en el público. Su popularidad fue creciendo tanto y resulta que pues empezando como esa siguiente década de los 2010, 2011, 2012, su carácter se empieza a ser un poco más político. Ya deja de ser una red social utilizada por simples adolescentes o cualquier otra persona que desease tener una nueva red social aparte de la que ya existían en ese entonces, que eran Facebook y MySpace. Y bueno, esta red social adquiere como un carácter más político. Distintas figuras políticas de casi todos los países, más que todos los de este lado y de Europa, en Estados Unidos también, pues que es donde nació, empiezan a llenarse de personalidades políticas, desde senadores, congresistas, alcaldes y finalmente uno que otro presidente. En ese entonces creo que el presidente Barack Obama y otros dignatarios europeos empiezan a crear su propia cuenta de Twitter, donde al inicio, más que dar como mensajes institucionales oficiales, como así decirlo, comunicados, que es lo que hoy en día dan más que todo, daban opiniones ya un poco más personales de ellos. Entonces, de esa manera, pues con el pasar de los años, las opiniones políticas pasaron a ser a quedarse en este sitio, en esta red social, y ya poco a poco, año tras año, siguió aumentando el número de políticos que fueron creando cuentas en esta red social. Y a medida que fueron migrando a esa red social, también lo iban haciendo fanáticos y personas con alta influencia. Es aquí donde empieza como el asunto a cambiar. Con el paso de los años aparecen cuentas de personalidades que quizás muchos de ustedes no conocen porque son personas que no salen en televisión, no salen en la vida pública, en el mundo del entretenimiento o algo así, pero son personas que por sus opiniones, por su activismo, proselitismo, como lo quieran llamar, se hacen increíblemente populares en esta red social. Entonces, de esta manera crecen cuentas con miles de seguidores, 50.000, 100.000, 500.000 seguidores. Y esto es como el mito o como, no, ni siquiera el mito, una referencia parecida al tiburón y la rémora.
el tiburón, que es un animal grandísimo, en este caso un político, y sus rémoras, que son pececillos que van detrás de él a su alrededor. De esa manera, así mismo son esas cuentas. Son guiadas por un político muy grande y eso genera como un volumen, un cierto impacto en la comunidad y en la opinión pública, que repercute inclusive en redes sociales. Para los que alguna vez han utilizado esta red social, muchas de las tendencias o debates que se generan ahí saltan a la opinión pública, saltan a los medios de comunicación y generan mucha polémica, incluyendo algunas veces en los cuales el presidente o alguna figura política contesta a través de ese medio. Y bueno, con el pasar de los años se hizo mucho más popular debido a que con la elección de Donald Trump por allá en el 2016, ese señor utilizaba esa red social muchísimo y básicamente todas sus opiniones y un montón de cosas por las cuales se le juzga y se le critica al día de hoy las escribió en esa red social. Siempre hay un tweet, siempre hay una frase o algo que le recuerdan o algo así, y lo mismo, cada vez que alguien como que cambia de opinión o tiene una opinión respecto a un tema, en especial figuras políticas muy relevantes, pues siempre hay un tweet allá del pasado que le sacan en cara y le recuerdan a ese personaje: oiga, mire lo que usted dijo hace unos años, a ver qué cambió, cuál es su opinión ahora, sea coherente. Bueno, esa es la manera con que opera esta red social. Entonces, básicamente, sin ser una red social multimedia, tanto como esta, como YouTube o como TikTok, es una red social que con simples palabras, con simples comentarios, se arman tendencias y opiniones que repercuten mundialmente. Entonces, ¿por qué esta red social se bloquea? Recordemos que Twitter fue adquirida por Elon Musk en el año 2021-2022. Ahí me está fallando un poco la memoria cuál fue exactamente el año. El asunto es que con ese cambio radical de dueño ocurren ciertas cosas, ciertos cambios en su comportamiento, en el comportamiento de esta aplicación. Pasa a ser una aplicación un poco menos censuradora, es decir, antes de Elon Musk, Twitter baneaba muchas cuentas, suspendía y prohibía un montón de vocabulario y palabras que simplemente producían que la cuenta se suspendiera o se la eliminaran. Con la llegada de Musk, las cosas cambian y básicamente el vocabulario, la moderación se disminuye mucho, a tal punto pues que hoy en día puede cualquier persona escribir lo que se le dé la gana con palabras soeces o con palabras delicadas, lo puede hacer como quiera, inclusive puede expresarse gráficamente con gráficas bastante fuertes. Entonces en ese modo se ha vuelto mucho menos censuradora y más libre, por así decirlo, de opinar. Esto para ciertos gobiernos representa un peligro, en especial porque sería una plataforma en la cual la oposición o los organismos políticos que están en contra de algunos gobiernos, pues ven esta plataforma como un medio en el cual alimenta a la oposición, alimenta como ese diálogo de entre medios de comunicación, cuentas con muchos seguidores, información. Entonces esto no les conviene a ciertos gobiernos que tienen una visión poco diferente en cuanto a democracia, que tienen una visión política diferente. Entonces ahí, por el simple hecho de que Twitter sea menos censuradora y menos moderada, entonces esto lo ven como un peligro.
Entonces, pues para nadie es un secreto que gobiernos de corte un poco más autoritario, como el de Venezuela y otros que están al otro lado del mundo, como el de China, Irán, bueno, y así, entonces ven a una plataforma como esta como un verdadero peligro, un lugar donde la oposición o donde fuerzas que están en contra de ellos se alimentarían y propagarían el diálogo, propagarían el proselitismo de ellos y obviamente supone un peligro para el proyecto político de ellos. Personalmente, que ustedes estén en contra o a favor de eso, pues es muy evidente y lógico que un gobierno de corte autoritario tomaría dicha decisión. Entonces es muy fácil decidir de esta manera, concluir las razones por las cuales un país como Venezuela censuraría Twitter. Además que recientemente el mismo Elon Musk salió a hablar mal de Nicolás Maduro, entonces es muy evidente que ahí hay un conflicto y se llevó a esa decisión. Pasando como al caso de Brasil, las cosas son un poco diferentes, algo relacionado con esto, pero ya, o sea, un poco más elaborado. En el caso de Brasil es un poco más elaborado en cuanto al poder jurídico, a las herramientas jurídicas que se utilizaron para censurar a Twitter. En el caso de Venezuela y de otros países es muy evidente y no se requiere mucho análisis, simplemente es una decisión política, una jugada muy rápida. Pero en el caso de Brasil siempre hubo unas maniobras que tuvieron que hacer magistrados y el juez supremo, en este caso el señor Alexandre de Moraes, que es el artífice de esta censura de Twitter en Brasil. Básicamente apoyado por algunas cosas, algunos contextos que se dieron anteriormente relacionados con el gobierno de Bolsonaro, protestas y también una relación que tenía Elon Musk con el mismo Bolsonaro y también una clase de difusión política que supuestamente le argumentan a Musk de ser propagador de la extrema derecha en todo el mundo. Entonces resulta que ese va a ser como el argumento por el cual no solo en Brasil se va a censurar, bueno, ya se censuró como tal a Twitter X, sino que realmente se va a empezar a censurar posiblemente inclusive en la Unión Europea. Básicamente Elon Musk ha tenido encontronazos con distintas cabezas importantes de esa unión en Twitter. Un comisionado de la Unión Europea le publicó un comunicado en el cual le ordenaba dejar de opinar sobre Donald Trump y también dejar de opinar sobre la situaciones que ocurren en Europa. Y entonces parece ser que esto va por el mismo camino en Europa, es decir, le van a aplicar el mismo discurso, el mismo juicio a Elon Musk, lo van a tildar seguramente de propagador de la extrema derecha y del nuevo fascismo, por así decirlo, como ellos lo denominan, y es muy probable que en poco tiempo también le apliquen eso y le censuren X en toda la Unión Europea y así poco a poco en los estados entre comillas democráticos empiecen a censurar X por ser propagadores de la extrema derecha. Ese es el argumento más fácil y por el cual seguramente se va a ganar censuras en muchos más países. Y todo esto porque X se ha vuelto mucho más libre. Se ha vuelto una plataforma sin control donde han proliferado cuentas con opiniones políticas mucho más severas y sin censuras. Cabe aclarar que en el caso de X no existe una censura específica hacia un grupo político, es decir, si bien han proliferado grupos y, por así decirlo, de extrema derecha o también un poco más radicales,
También siguen opinando grupos de extrema izquierda que también existen y de izquierda normal. Es decir, no ha habido como una censura o una prohibición de un grupo de personas de parte de un grupo político. Pero obviamente las cuentas que son más radicales, los movimientos más radicales que se expresan y se mueven por esta red social, pues son los que utilizan como, por así decirlo, anzuelo para promover la censura de X. Básicamente, pues la censura que le van a aplicar a X en muchos más países va a venir de esos grupos específicamente. Se le va a prohibir seguramente en Europa y en otros países precisamente por fomentar estos grupos y no ponerles control. Pero pues no se supone que así funciona la democracia. Yo creía que esa era la libertad de expresión y la libertad. Obviamente que aquí ya no existe el término democracia, sino conveniencia política. Y pues obviamente quienes practican esto son los sectores más, entre comillas, progresistas. Se autoproclaman progresistas, personas democráticas, pero en realidad les encanta ejercer este tipo de censura por conveniencia. Es política conveniente, no política democrática. Entonces, no se esperen más. Posiblemente, no sé en qué países estén viviendo, pero posiblemente les apliquen esa ley. Algún tribunal supremo, magistrados, jueces aparezcan con esta misma argumentación y va a ser como el copy-paste para el resto de países de cómo van a censurar a X. Muy mal, porque no solo opiniones políticas se dan en esta red social, sino de distintos temas, hasta para educación se da. Entonces, poco a poco así van callando las voces y van censurando la opinión personal y las visiones de miles y millones de personas, como en este caso Brasil. Y bueno, ¿qué opinas de esto? En caso de que en tu país censuraran X, ¿a qué otra red social te irías? Posiblemente a Facebook, pero ¿cuál otra fomentaría una opinión fuerte y libre como lo hace X? Esta, por ejemplo, no tanto. YouTube también tiene sus filtros y no se puede hablar de todo. Hay videos que no han sido censurados. Entonces, dime tú cuál red social recomendarías o si simplemente estás a favor de la censura de X en Brasil y si crees que sí, evidentemente fue justificado, pues respeto esa opinión. Y bueno, no siendo más, nos estaremos hablando en una próxima ocasión. Si te gustó o si llegaste a este punto del audio o video, muchas gracias, dale like, suscríbete y nos estaremos hablando en próximas ocasiones. Chao.